En el capítulo 13, verso número 15. Capítulo 13, verso 15 del libro de Job. Santo Dios. Yo voy a predicar en esta noche por el tema una pelea a muerte. Una pelea a muerte. Amén. Y voy a leer de ese versículo solamente la primera parte. El versículo completo es importante, el versículo completo es interesante, pero yo voy a leer solamente la primera parte. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Amén. Dale la mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y dile: es una pelea a muerte. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y te suplico que me permitas predicar esta palabra con poder. Dame esta palabra con autoridad. Dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu espíritu, a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetre hasta la profundidad de cada corazón que la ha de escuchar en esta hora. Señor mío, que fortalezca la fe de aquel que la tiene debilitada, que sane al enfermo, que liberte al que está oprimido por malicias espirituales, y que sobre todas las cosas, Dios eterno, entendamos que tú estás con nosotros como un poderoso gigante. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Alabado sea Dios en esta hora. Se pueden sentar. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego, y que ahí sentado donde usted está, usted puede alabar y glorificar a su Dios con libertad en esta noche. Mira a ver si lo puede alabar sentado. ¿Se puede todavía? Hay espacio para alabar a Dios aunque estemos sentados. Se puede, porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en constante alabanza y adoración a nuestro Dios. Bendecido sea el Señor. En estos días estuve un poco afectado de salud. Me atacó un poco el flu, y me atacó con mucha fuerza, pero le doy gracias a Dios que lo peleé de pie, porque aún como estaba, me vi obligado a venir a la radio toda la semana. Jonathan se me enfermó, no podía venir. El doctor Pagán, con sus ocupaciones, no me podía sustituir. Llamé al hermano Alicea también un par de veces, pero también sus obligaciones no le permitían venir. Y yo dije: pues no hay otra cosa, Señor, aquí, que en este día y en estos días yo soy el escogido para ser el cordero para el sacrificio. Jonathan me decía los otros días: papi, pero manda mensajes para allá. Yo decía: no, yo hago el esfuerzo, yo voy. Y empecé hasta a jugar un poco con lo que tenía. Le empecé a decir a algunas personas: tengo una pelea a muerte con el flu. Él me quiere matar a mí y yo lo quiero matar a él. Y a una persona que amo mucho de esta congregación le escribí hasta un email, y en el email se lo puse también. Le puse: tengo una pelea a muerte con el flu. Él me quiere matar a mí y yo lo quiero matar a él. Y esta tarde estaba encerrado en mi cuarto y de momento empecé a pensar en esa palabra, en esa expresión. Mire usted hasta de dónde puede salir un mensaje de algo que aparentemente yo decía que era como un juego.
me puse a pensar en que tengo una pelea a muerte con el flu. Él me quiere matar a mí, yo lo quiero matar a él. Y entonces, pensando en eso, de momento vino como aquella voz bien adentro de mi corazón y me dijo: es que desde el día que te conviertes, estás peleando sin tú saberlo, una pelea a muerte. Es una pelea a muerte. Y entonces empecé a pensar, me fui en el tiempo hacia atrás y comencé a pensar en cuando yo me convertí al Señor. Cuando yo me convertí al Señor, yo entré dentro del Evangelio con el pensamiento de que cuando yo me convertí a Cristo se me habían acabado todos los problemas. Y le voy a decir por qué entré con ese pensamiento. Yo, primero, ya ustedes lo saben, conocen la vida que yo vivía en el mundo antes de conocer al Señor, y yo estaba muy cargado. Satanás me había golpeado fuerte y estaba bien apaleado. Y vi a Cristo, o vi en Cristo aquel que, aparte de salvarme, de entregarme la salvación de mi alma, tenía el poder y la autoridad para resolver todos mis problemas. Entonces, cuando entré al Señor, comencé a pensar en mi mente de esta forma que les voy a hablar. Le estoy sirviendo a lo más grande que hay en este mundo. Fuera de Él no hay nadie que tenga más poder sobre esta tierra. Él tiene el control de mi vida y de todas las cosas que en ella ocurren. Por cuanto Dios es el más poderoso y Dios me ama, porque una de las cosas que yo aprendí rápido que llegué a Cristo es que Cristo me ama. ¿Ah? Y como Cristo me ama, con tanto poder que Él tiene, pues se me acabaron los problemas. No hay problema para mí, porque Cristo, con todo el poder que Él tiene, va a evitar que yo tenga problemas. Esos fueron mis primeros pensamientos en el Señor. Esa es la vida color de rosa en la cual tú entras, ¿verdad? Pero yo he dicho en muchas predicaciones que el conocer a Cristo también te permite darte cuenta de que el diablo existe. Y yo he dicho en muchísimas predicaciones, en muchísimos altares: usted quiere saber si el diablo existe. Hay gente que dice: el diablo no existe, el diablo no es real, el diablo no es verdadero. Y yo digo: usted quiere saber si el diablo existe, conviértase a Jesucristo. Conviértete a Cristo. Porque desde el mismo día que te conviertes al Señor, lo tienes detrás de ti, haciéndote una guerra, una vida, tratando de hacerte la vida imposible, la vida difícil, tratando de robarte tus bendiciones y tratando de apartarte del camino que tú has escogido, el camino del servicio a Cristo. Él quiere apartarte de ahí. Ahí es donde tú te das cuenta, porque cuando tú no tienes a Cristo en tu vida, cuando tú no le sirves al Señor, bendito sea Dios, tú sabes que, bueno, tú no lo sabes, pero la Biblia lo dice, que tú eres del diablo. Si aquí hay una persona que no le sirve al Señor en esta noche, no se ofenda conmigo, solamente estoy diciendo lo que la Biblia dice. ¿Ok? Yo no lo sabía. Fue algo de lo que yo me di cuenta cuando yo me convertí al Señor. Y me acuerdo que en diferentes ocasiones predicando también he dicho: tal vez si una persona se me hubiera acercado a mí y me hubiera dicho directamente: tú eres del diablo, cuando yo era del diablo, le hubiera dado hasta una bofetada, porque lo hubiera recibido como un insulto a nivel personal. ¿Ah? Ahora, cuando yo vine a los pies del Señor y comencé a leer en la Biblia, me encontré con que la Biblia enseñaba que todo aquel que no le servía a Cristo era del diablo. Y eso me hizo pensar. Yo decía: Dios mío, todos estos años yo he sido del diablo y no lo sabía.
Y la cosa es, mi amado hermano, que tú no te puedes dar cuenta de que el diablo es real, porque Satanás trabaja de una forma en la que las cosas que tú haces en la calle salen de ti y te hace pensar como que realmente eres tú quien estás tomando decisiones, quien estás haciendo lo que tú quieres hacer. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú anhelas? Claro está, no hay conocimiento de la Biblia, no hay conocimiento de lo que la Biblia enseña entre la batalla entre la carne y el espíritu. No hay conocimiento de lo que la Biblia enseña de lo que es la naturaleza pecaminosa. Estamos ajenos a lo que es la carne y al conocimiento del control que la carne ejerce sobre una persona que no le sirve a Dios. Estamos totalmente ajenos a esto. Por tanto, todo lo que hacemos, cuando lo practicamos, cuando lo realizamos, pensamos que sale de nosotros, que es de nuestra total y completa voluntad, y no nos damos cuenta que atrás hay alguien que en esta noche yo lo voy a llamar el manipulador. ¿Ah? Manipula tu mente, manipula tus pasiones, manipula tus deseos, manipula tus batallas, manipula tus conflictos y trata de usar todo lo que viene a ti para una sola cosa: apartarte y alejarte cada día más y más y más de Dios. Claro está, yo no sabía eso cuando me convertí al Señor. Por tanto, yo pensaba que el venir a Cristo, mi amado hermano, me había comprado al instante una vida sin batalla, sin conflicto, sin problema. Después, los primeros días, mi amado hermano, mire, yo voy a ponerlo de esta forma. Yo me hice un fanático, así es como lo voy a poner, fanático de Gigi Ávila. Usted sabe que Gigi Ávila caminaba con una Biblia grandísima, ¿verdad? De esas que usan los católicos, o de esas que se ponen en los altares, pero la de él era una Biblia católica. Mire, mi amado hermano, ese hombre caminaba con ese monstruo de Biblia así. Yo hasta me compré una Biblia de esas también. Después me di cuenta que era pesada para estarla cargando. Pero mire, había mucha gente que eran fanáticas de Gigi y cargaban esas Biblias. Y usted no sabe la cantidad de gente que yo veía con esas Biblias así. Y Gigi Ávila, usted sabe que entre todas las cosas que predica del retorno de Cristo, pero predica mucho de sanidad, del Cristo que sana y todo eso. Así que como en los primeros días yo me hice un fanático de escucharlo a él, de los mensajes de él y todo eso. Y esa fe, la fe de un niño, la fe de un niño, que es un mensaje que vamos a predicar un día de esto, que ya está cocinado, se llama así mismo, la fe de un niño. Pues ¿qué pasa? La fe de un niño se manifestó en mí. Así que yo pensaba que nunca en mi vida me iba a enfermar. Nunca. No, porque conmigo está el que sana. Y el que sana no tiene solamente poder para sanarte, tiene poder también para mantenerte sano. ¿Tú te das cuenta? O sea, para que te sanen tienes que enfermarte. Pero Él no solamente tiene el poder para sanar la enfermedad, Él tiene el poder también para mantenerte sano. Así que yo pensé que yo nunca me iba a enfermar. Así que vamos en orden, vamos a entendernos. Sí. Primero pensé que se me acabaron los problemas. Segundo, que ya no iban a haber más enfermedades en mi cuerpo. Y tercero, que servirle a Cristo iba a ser bien fácil. Cualquier semejanza con usted, créame que no es pura coincidencia. Así es que usted pensó igual. Se me acabaron los problemas. No voy a pasar por enfermedades porque Cristo no solamente sana, sino que tiene el poder para mantenerme sano. Y tercero, ¿cuál le dije que es el tercero? ¿Cómo? Servir es fácil. Servirle a Cristo sería bien fácil. Y también mi pensamiento tenía una razón de ser.
Y la razón era la misma que le dije ahorita: Cristo tiene el poder, Cristo es el que tiene la autoridad. A mí el diablo no me puede tocar, porque ahora ya yo no le pertenecía a Satanás. Yo era de Satanás, pero ahora la Biblia enseñaba que Cristo me había comprado a precio de sangre, que su sangre me había limpiado, que Cristo era mi dueño y todo dueño protege su propiedad. Así que yo dije: aquí servirle a Cristo va a ser fácil. Oh, mi amado hermano. Pero ¿sabe qué? No habían pasado todavía 2 semanas cuando caí terriblemente enfermo en cama. Y por cuanto aquello me había pasado en el mundo cuando yo era jugador de baloncesto, yo pude identificar que estaba pasando por un tremendo desgaste físico. Pero como le dije, yo era fanático de los mensajes de Gigi y enseñaba que no había que ir al hospital y que lo que había que hacer era creer en Dios, que Cristo tenía el poder para sanar. Y yo dije: aquí me quedo hasta que Cristo me sane. Todo el mundo comenzó a pelear conmigo, mis padres asustados. Tenía una hermana que me quiere muchísimo, porque todavía está viva, y iba a mi casa y me decía: pero tú tienes que ir al hospital, está bien que le sirvas al Señor, pero tú tienes que entender que los médicos también los hizo Dios, decía. Y yo le decía: sí, pero la Biblia dice que por las llagas de Cristo yo soy sano. Oiga, mi amado hermano, y comencé a pasar por una situación terrible y estuve, usted sabe, yo esperaba que Cristo me sanara ya, ahí, así. O sea, 1, 2, 3, sano, se acabó. ¿Ah? Usted nunca ha esperado que el Señor le resuelva su situación en un segundo. Si eso es lo que espera todo el mundo, le sirvo a Dios una oración al cielo y ya quedó el problema resuelto. Pero entonces usted ve que a veces hay situaciones que no se resuelven en un segundo, sino que se alargan. Y esa, siendo yo recién convertido, se alargó. Y pasó una semana y yo todavía metido en la cama, y ahí metido en la cama. Y me acuerdo, mi amado hermano, cuando vino a visitarme este varón de Dios, que lo había conocido en ese mismo tiempo, ¿verdad? Entró por la puerta de mi casa, mi mamá le dijo que yo estaba tirado en la cama enfermo hacía más de una semana. Entró, abrió la puerta, me miró en la cama y dijo: a veces Jehová tira a sus siervos. Y yo era un recién convertido y me dijo: siervo, en cama para conversar con ellos. Ahí me trajo tremendo mensaje de parte de Dios, puso la mano sobre mí, oró por mí y al instante quedé sano. Pero primero me dio el mensaje. Y eso fortaleció mi fe. Después escuché un mensaje de un predicador puertorriqueño, el nombre ahora no me viene a la mente, pero fue un predicador bien conocido en Puerto Rico también, y él testificó cómo Dios lo llevó a una colonia de leprosos. Y testificó cómo mientras él imponía la mano sobre los leprosos, la lepra se desaparecía. Hoy aquello me impactó también en mis primeros días de convertido y comenzó a fortalecer mi fe. Pero algunos, tal vez mes y medio, 2 meses después, vinieron las batallas grandes. Las batallas con el mismo enemigo. Poderes espirituales que comenzaron a presentarse, se me aparecían. Pasé una época, un tiempo donde no sentía a Dios. Donde no sentía a Dios. ¿Usted nunca ha pasado por una época en su vida donde usted no siente a Dios? Yo el problema que tenía era que yo había aprendido que a Dios se le siente todos los días. Había aprendido también que uno habla lengua todos los días. Y cuando yo me arrodillé y comencé a orar, yo buscaba sentir lo que yo siempre sentía y no lo sentía. Buscaba hablar lengua como yo acostumbraba a hablar lengua todos los días y no venía, no hablaba lengua. Y eso pasó el primer día y pasó el segundo día y pasó el tercer día, pero se fue extendiendo. Y llegó un momento, mi amado hermano, en que yo dije, pues yo llegué a una conclusión, yo dije: aquí no hay otra cosa, que yo estoy mal, yo tengo que estar en pecado con Dios, y por eso es que a mí ya ni siento a Dios, ni hablo lengua, ni nada. Pasó una semana, 2 semanas, nada. Lloraba. No sentía nada. Pero absolutamente nada, hermano, nada. No sentía nada, es más, si pasaba por en medio de las neveras, no se me paraban ni los pelos, hermano.
O sea, que a la gente se le erizan los pelos y estoy sintiendo al Señor. Ni eso, nada. Ni un susto me hubiera erizado los pelos a mí. Nada. 3 semanas y nada. Y entonces yo empecé a tomar decisiones alocadas por mí mismo. Bueno, pues ya yo me convencí, o sea, Satanás me convenció. Estás mal, estás en pecado, ya no puedes hacer nada. Pero eso sí, yo no me quería ir de la iglesia, porque yo no quería regresar a la vida que yo vivía en el mundo. O sea, a pesar de todo, hay algo que yo sí sabía. Yo sabía que yo había vivido una vida horrible en el mundo, que había un Dios en el cielo, que ese Dios me había libertado. Ahora todo estaba en contra mía, ya yo no sentía más ese Dios. Y yo decía, pues yo me iré, me sentaré ahí en el banco, en la iglesia, me quedaré en la parte de atrás. Pero yo no voy a volver para la vida que yo vivía, yo no quiero volver a ser lo que yo era. Pero eso sí, no voy a coger más parte en la iglesia. No voy a coger más parte en la iglesia. Entonces, había una campaña, un culto al aire libre. Y yo me escondía porque el pastor mío era loco poniéndome a testificar. Y entonces yo me escondía entre la gente para que no me viera. Él comenzó a poner gente y todo allá. Y yo escondiéndome para que no me pusiera a mí. Porque según yo no podía tomar parte, yo estaba mal, yo estaba en pecado. Y yo no sentía a Dios ni hablaba lengua, porque yo estaba mal. Hasta que presentaron al predicador. Cuando presentaron al predicador, entonces yo me respiré tranquilo. Ya podía levantar la cabeza y mirar con más tranquilidad, porque andaba todo el tiempo agachándome. Por eso yo los entiendo a ustedes cuando ustedes se agachan. Yo también pasé por eso. Por eso los entiendo cuando ustedes tratan de sacarme el cuerpo para que yo no los ponga a predicar. ¿Ah? Ya entiendo todo eso. Yo pasé por eso también, tú sabes. Entonces, el predicador terminó. Bueno, el predicador todavía estaba predicando cuando viene mi pastor, se acerca donde mí y me dice, cuando él termina el mensaje, coges la parte y haces el llamado. Así que ya no me podía escapar. Y si acaso ustedes ven que a veces yo soy como él, es cierto, soy como él. Le digo yo a él, no, yo no puedo coger la parte. Me dice él, ¿por qué? Entonces le digo, pues no me queda otro remedio que decírselo, pastor, yo no puedo coger la parte porque yo estoy mal, yo estoy en pecado. Ahí él abrió la boca. Dice, ¿cómo? Se asustó. ¿Que tú estás en pecado? Sí, yo estoy en pecado. ¿Pero qué tú hiciste? Me dice. ¿Qué tú has hecho? Le digo, bueno, yo realmente no sé lo que he hecho. Pero algo hice. Algo tengo que haber hecho porque yo ni siento a Dios, ni hablo lengua. Llevo como 3 semanas en este asunto. Y si no siento nada porque estoy mal, estoy en pecado. Así que ahí yo no me voy a parar. Me dice él, entre tú y yo, uno de los dos está perdiendo la dirección del Espíritu. Y yo le dije, pues pastor, ¿quién va a ser? Yo. Yo soy el que estoy mal, yo soy el que estoy en pecado. Así que el que ha perdido la dirección del Espíritu aquí soy yo. Se cayó la boca. Y se fue y se sentó en el órgano, en el piano. Cuando el predicador terminó de predicar, el predicador dijo, ahora le voy a entregar al pastor para que el pastor haga el llamado. Puso el micrófono en el stand, se bajó y mi pastor se quedó sentado. Mira que este piano está aquí en el altar y puedo decirles exactamente cómo mi pastor hacía. Mi pastor se quedó, bajó la cabeza y empezó. Tocando una música. Y seguía. Y el tiempo empezó a pasar. Y el tiempo pasa. Y él no levantaba la cabeza todo el tiempo ahí. Y yo estoy allá entre los hermanos. Y yo decía, yo sé lo que él quiere. Yo sé lo que está haciendo. Me está obligando a que yo coja la parte. Eso es lo que está haciendo. Quiere obligarme a mí a que yo coja la parte. Yo estoy mal y él me quiere obligar a mí a coger parte. Y él seguía allá. Pasaron, mi amado hermano, como 5 minutos. Pero créame que esos 5 minutos para mí fueron como 1 hora. Porque todo el mundo está esperando que él coja la parte. Entonces la gente se preguntaba, pero ¿y por qué él no coge la parte?
Y él seguía. Y yo allá. Y al final yo dije, Señor, perdóname. No me va a quedar de otra. Tengo que coger el micrófono, tengo que coger la parte porque él me está obligando, él me está forzando a hacerlo. Tú sabes que yo no lo quiero hacer, pero él me está obligando a hacerlo. Porque mira cómo está ahí, yo no lo puedo dejar tampoco a él en vergüenza aquí. Así que tú me perdonas, yo voy a coger la parte, yo sé que yo estoy mal, que yo no puedo coger parte, cualquier cosa, tú hablas con él después. Porque por culpa de él es que yo voy a hacer lo que voy a hacer. Mire mi hermano, me he subido al altar, he cogido el micrófono, he abierto mi boca para hablar y cuando abrí la boca, lo que ha salido, como aguantado que estaba ahí ya por un poco más de 3 semanas, ha salido un montón de lenguas y lenguas y lenguas y lenguas angelicales, y habla lengua 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 y habla lengua. Y empiezo a llorar mientras hablo lengua. Y después de todo aquello que pasó ahí, empiezo a hacer un llamado donde más de 20 almas aceptaron a Cristo como Salvador en esa noche. Que el aplauso sea para Cristo. Cuando pasé ese día, que llegué a mi casa, le digo al Señor, si yo no entendía lo primero que me pasaba, menos entiendo lo que pasó hoy. Por más de 3 semanas he vivido sin sentir tu presencia, sin hablar en otra lengua, llorando delante de ti hasta que ya no me quedaron más lágrimas. Y ahora me paro ahí y así de la nada, ¡guau! Pero yo no entiendo eso. Y el Señor me dice, ¿sabes qué pasa? Que tú tienes que aprender que el creyente no vive por el sentir, sino que la vida la vive por fe. Pero tú no vives por el sentir. Serei taiki amansole. Tú no vives por el hablar en lengua, tú no vives por sentir mi espíritu. La vida en mí se vive por fe. Porque siéntame tú o no me sientas, yo estoy al lado tuyo. Hables lengua o no hables lengua, yo estoy al lado tuyo. Alabado sea Dios en esta hora. Y eso no depende de lo que tu carne siente, eso depende de lo que mi palabra dice. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Oh, mi amado hermano, le agradezco a Dios por esa primera lección ahí en mis primeros días de convertido, porque cuántas veces en mi vida me he tenido que acordar que independientemente de lo que yo sienta, e independientemente de lo que yo pase, e independientemente de cómo Satanás se levante contra mí, cuando parece que él no está, él está, y cuando parece que él no oye, él oye, y cuando parece que no le importa y le interesa, alabado sea Dios en esta hora. Y a veces no nos damos cuenta, ¿sabe por qué? Porque en medio de nuestro conflicto y de nuestra batalla y de la guerra interior que llevamos dentro de nosotros mismos, cerramos nuestro corazón. Lo cerramos. Y Dios quiere entrar, pero no lo dejamos. Y Dios quiere hablar, pero no lo oímos. Y Dios toca, pero no abrimos. Siguió pasando el tiempo. Siguieron aumentando mis batallas. Mire, yo pasé tantas batallas en mis primeros días de convertido, que yo veía a los demás, los que se habían convertido después de mí. A Pablo, que ustedes lo vieron aquí. A Tita, la que hoy es mi esposa. A Fran, a Silverio. Yo los veía a todos ellos, siempre metidos en un gozo increíble. No los veía llorar por problemas y batallas.
Y yo tenía que estar siempre llorando. Yo era el Jeremías del grupo, el profeta llorón. Siempre tenía que estar llorando, siempre me estaba pasando algo. Cuando todo el mundo estaba gozándose los mensajes en el banco, así como están ustedes, yo estaba en el altar a gritos ahí, llorando, gimiendo ante la presencia de Dios. Me pasé un montón de mensajes, me los pasaba yo arrodillado. Siempre tenía una prueba, siempre tenía una batalla, siempre tenía un conflicto. Y yo me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué los demás pueden disfrutar y yo tengo que estar llorando en un altar? Y los meses seguían pasando. ¿Y sabe qué? Yo no entendía que Dios me había, escuche esto, Dios me había metido en su escuela. Y me había metido en la escuela a pasos aligerados. Me estaba brincando de grado. Y en cuestión de meses ya me llevaba rumbo a la universidad. Y yo no entendía por qué. Empecé a tener unas batallas con poderes espirituales, con demonios. Yo he tenido unas batallas con demonios, hermano, que yo ni las hablo, yo no las digo, yo no las comento. ¿Por qué? Porque fueron batallas tan personales que yo tuve, que si las hablase, hay gente que hasta dudaría de lo que yo estoy contando. Y yo no las hablo. Las guardo como una experiencia personal para mí. Y yo no sabía por qué. Me iba para los montes, que ya ustedes han escuchado hablar de los montes, a buscar el rostro de Dios en ayuno, y por allá en los montes tenía tremendas experiencias con Dios, pero también tremendas experiencias con el diablo. Satanás me quería echar a correr de los montes y los demonios le ayudaban. Desde llamarme por mi propio nombre, con voces que de verdad metían miedo y que sonaban a ultratumba o a una película, mi amado hermano, de terror con efectos de los de hoy. Y yo tenía que caer de rodillas en un monte, Señor, ¿qué hago? Mira, y Satanás hablándome, demonios hablándome, yo escuchando voces audibles que querían volverme loco, y el Señor me hablaba y me decía, vamos, usa mi palabra, y yo comenzaba a reprender hasta que se iban. Y Él me decía, ¿te das cuenta? Hay poder en mi nombre. ¡Hey! Y cuando te veas en batalla, usa mi nombre. Y cuando te veas en guerra, usa mi nombre. Y cuando Satanás te ataque, usa mi nombre. Y me iba enseñando Dios a pelear mis batallas espirituales. Pero yo no entendía por qué. Porque una persona que todavía no tenía un año de convertido tenía que estar pasando por eso. Porque todo el mundo podía disfrutar, reírse, gozar. Y yo tenía que llorar. Porque otros que se habían convertido en el mismo tiempo que yo no pasaban por las mismas experiencias que yo estaba pasando. Yo no entendía. Hasta que un año después, Dios me llamó al ministerio pastoral. Al año de convertido, me puso en el pastorado. Y el día que Dios me puso en el pastorado, que yo me fui a mi cuarto y comencé a orar, porque lo menos que yo deseaba era ser pastor. Y yo siempre decía que yo nunca en mi vida iba a ser pastor, que yo iba a ser un misionero, pero pastor no. Porque yo había visto a mi pastor pasar por un montón de cosas, y cada vez que mi pastor me decía, mi Dios tiene algo contigo, tal vez tú vayas a ser pastor. No, pastor, se lo agradezco, muchas gracias, con lo que yo veo en usted me basta. Yo paso. Pero dicen que al que no le gusta el caldo le dan 3 tazas. Cuídense en todo eso que están por ahí que dicen, yo del pastorado no quiero saber. No. Cuidado, que a lo mejor ya te llevan para la 3ª taza y no lo sabes. ¿Ah? Cuando me puse a orar a solas, Dios me habló. Óyeme, oye lo que te voy a decir. A veces pasas por un montón de cosas y quieres que Dios te hable. Y se queda callado, no dice nada. Y te deja cruzar en silencio. ¿Ah? Pero ¿sabes qué? Eso Dios no lo hace con todo el mundo. Dios escoge la gente a la cual Él va a pasar
al otro lado en silencio. Y cuando Dios te pasa a ti por una prueba así, es porque tú puedes con ella. Tú puedes con el silencio de Dios. ¿Cuánto me estás escuchando? Tú puedes con el silencio de Dios. Y después ya cuando pasaste al otro lado, ahora tú piensas que tú no necesitas que Él te hable ya. Porque ya lo que yo estaba pasando, ya lo pasé. Y ahora es que Él dice que va a hablar. Y te va a dar una explicación. Y ese día me explicó y me dijo, mira, todo lo que tú pasaste durante este año fueron cosas que yo permití para enseñarte, porque te iba a llamar al pastorado en un año, y en un año te tuve que preparar para el ministerio que yo te iba a dar. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Pero se abrió más a mi amado hermano aquello cuando comencé a pastorear. Porque las batallas y los conflictos que comenzaron a pasar los jóvenes de la iglesia, porque nosotros comenzamos a pastorear una iglesia llena de jóvenes. Empezamos con 5 personas y después se fueron uniendo más. Y todos eran jóvenes, todos eran jóvenes. Los ancianos, los adultos vinieron después un poquito más tarde, pero primero eran jóvenes. Y aquellos jóvenes pasaban por batallas y por luchas. Y usted no sabe cuántas veces yo tuve que decir, ¿sabes qué? Yo pasé por eso. Y yo te voy a decir a ti cómo tú puedes vencer eso. Y entonces venía el consejo. Y entonces me daba cuenta, yo decía, me daba cuenta. Yo decía, Dios mío, tú me permitiste pasar por eso antes en un año, para ahora yo poder aconsejar a los jóvenes de la iglesia y poder aconsejar a los hermanos de la congregación. Y ¿sabes qué? A veces Dios te permite, ¿cuánto me están oyendo? Te permite pasar por situaciones en tu vida que tú no entiendes, porque esas situaciones te van a preparar a ti para cosas que Él tiene contigo. Y tú no sabes lo que Dios tiene contigo, porque Dios todavía no te lo ha mostrado, Dios todavía no te lo ha revelado. Si Dios te lo revelara, si Dios te lo mostrara, tú entenderías el por qué Dios está permitiendo que tú pases por ahí. Bueno, mire, esto es tan así, hermano. Oiga bien, que yo estaba predicando una campaña en una iglesia. Se para un pastor en el altar que estaba de visita. Estaba triste. De hecho, mientras yo estaba en el altar y miraba los rostros de los pastores, yo decía en mi corazón, ese pastor está triste. No sé por qué será, Señor, pero yo siento que él está triste. Y estaba triste. Cuando cogió la parte, dijo, hermano, ustedes me perdonan, que yo sé que nosotros los pastores le enseñamos a las ovejas que no se habla negativo desde el altar, pero yo necesito pedirle a ustedes que oren por mí. Yo estoy triste, dijo él. Hermano, y a aquel hombre se le salieron las lágrimas. Y dijo, mi hijo se descarrió. Y comenzó a hablar del dolor que él sentía porque su hijo estaba descarriado. Y comenzó a hablar de la vergüenza que él sentía como pastor de tener un hijo descarriado. Y yo decía, Dios mío, este hombre está pasando por lo mismo que yo pasé cuando se me descarrió mi primer hijo. Sí, maldito, el primero que se descarrió en mi casa. La vergüenza que me dio, que yo no me atrevía ni subirme a este altar a predicar, que yo no quería ya ir a ningún sitio, que yo estaba escondido en mi casa, que a mí me daba vergüenza hasta correr por aquí, por la ciudad, y que algún pastor me parara y me dijera, mira, yo vi a tu hijo por allá, estaba borracho. La vergüenza, qué vergüenza, 3 meses llorando, 3 meses sin casi poder dormir, cargando una vergüenza en mí, hasta que Dios me habló. Y Dios me dijo, tú le enseñaste a tus hijos la palabra, ellos llegaron a grande, ellos tienen que decidir por sí mismos la vida que ellos van a vivir, y tú no eres culpable de las decisiones que ellos toman. Y me dijo el Señor, sigue predicando mi palabra, regresa al altar que el diablo se está riendo porque te tiene amarrado ahí con todo eso, regresa al altar, ponte a predicar. Y me dijo, y a tu hijo suéltalo en las manos mías. Eso fue lo que hice y eso es lo que yo hago. Soltado en las manos de Dios. Para poder vivir con tranquilidad, tus cargas tienes que soltárselas a Cristo. ¿Qué pasó? Que cuando terminó el culto, yo fui donde ese pastor. Pastor, permítame, yo quiero hablar con usted. Tiene un segundo, siéntese aquí conmigo.
Oiga, mi hermano, empecé a hablarle de mi experiencia. Empecé a hablarle de la vergüenza que a mí me daba. Empecé a hablarle de todo. Y ese hombre lloraba. Me decía, hermano Bonaldo, por eso usted me está describiendo a mí, me decía él. Y yo decía, no, yo me estoy describiendo a mí. Lo que yo estaba pasando. Eso mismo es lo que yo siento. Y ahí le hablé. Y entonces le hablé lo que Dios me habló a mí. Le hablé de que no tenía que avergonzarse, que él había hecho lo que él le tocaba hacer por su hijo, que ahora él tenía que soltarlo en las manos de Dios, que mañana era sábado y al otro día domingo. Mañana párese en ese altar y deje ya de llorar, que la Biblia dice que aleluya, que el corazón entristecido se debilita ante la presencia de Dios. Y Nehemías se lo dijo así al pueblo: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Tiene que alegrarse en el Señor. Ponga a su hijo en las manos de Dios. Le dije, ¿dónde está su hijo? Me dijo, no, yo no sé dónde está. Pues así mismo me preguntó Dios a mí, ¿dónde está tu hijo? Y yo le dije, yo no sé dónde está. Y él me dijo, tú no sabes dónde está, pero yo sí sé dónde está. Así que suéltamelo en las manos. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Sí! Mi amado hermano, aquel hombre cuando terminó conmigo estaba tan fortalecido que se sonrió en el Señor y me dijo, mañana en la iglesia va a haber un pastor diferente al que han visto todos estos días predicando en el altar. Y me dice, perdóneme, hermano Naldo, yo tengo que darle gracias a Dios porque usted pasó por esa prueba. ¿Usted escuchó? Ahora le está dándole gracias a Dios porque yo pasé por esa prueba. Así que cuando yo me monté en mi carro, voy en mi camino hablando con Dios y le dije, ahora me imagino yo que yo también tengo que darte gracias a ti porque pasé por esa prueba. Porque gracias a ella pude ayudar a este compañero en el Señor. Mi amado hermano, yo le digo a mis hijos en casa cuando están metidos en los conflictos que a veces a ellos se les forman, yo le digo, mira, si Dios tiene algo para tu vida, vas a tener que acostumbrarte al conflicto, a la guerra, a la batalla, porque todo hombre de Dios, toda mujer de Dios tendrá que pasar por el camino que Cristo pasó. Alabado sea Dios en esta hora. Y a veces se nos olvida la palabra que hemos escuchado desde el altar. Yo le prediqué a ustedes aquí hace muchos años atrás un mensaje que se llamaba sigamos sus pisadas. Y te decía que si tú vas a seguir las pisadas de Cristo, en el camino vas a ver el ciego que ve, el paralítico que se levanta, el leproso que se le va la lepra. Vas a ver los milagros de Dios en tu vida. Vas a ver a Dios haciendo obras. Vas a ver a Dios apoyándote de una forma especial. Pero si tú vas a seguir las pisadas de Cristo por completo en el camino, o tú las quieres dejar a la mitad. ¿Ah? Nosotros estamos a veces como aquella iglesia a la cual un día yo le predicaba un mensaje. Y hablando de Job, yo les decía, porque la Biblia dice que Job, después de aquella prueba, Dios le multiplicó todo lo que había perdido. Tuvo más dinero del que había perdido. Sus hijas fueron más hermosas que todas las hijas de toda aquella región. Lo bendijo Dios con bendición abundante al final de aquella prueba. Y le dije, ¿a cuánto les gustaría que Dios los bendijese así? Y todo el mundo levantó la mano. Yo, amén, amén. Usted sabe cómo somos nosotros los pentecostales. Amén. ¿Ah? Y yo dije, ¿cuántos están dispuestos a pasar por la piquiña que pasó Job? Todo el mundo bajó la mano. Y yo dije, ese es nuestro problema. Queremos bendición, pero sin piquiña. No nos queremos rascar. ¿Ah? Oh, no, mi amado hermano, usted coja la bendición, pero cuando venga la piquiña, me acuerdo que había un hermano en Puerto que le decía, ráscate con el tiesto de Job. Ráscate. Pero quédate ahí. Ráscate, pero no te muevas. Ráscate, pero no huyas. Ráscate, pero no escapes. Recuerda que esto es una pelea a muerte, y como esto es una pelea a muerte, tienes que gritar como Job, aunque me mate, en él esperaré. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. A su nombre. O así que él le dio gracias a Dios porque yo lo había pasado. Y yo me imagino que al igual que él, mucha gente en esta vida habrán dicho lo mismo algún día después de un consejo que yo les he dado. Denle un aplauso a Cristo, que él se lo merece. Los hermanos, es
que sí existe un diablo y después que tú aceptas a Cristo te va a atacar con todo lo que tú tienes, con todo lo que Él tiene para destruirte. La realidad es que Cristo sana y que Cristo te puede mantener sano, pero también nos enfermamos. Y la realidad es que a Satanás hay ocasiones en las cuales le permiten atacarte. Y que cuando le permiten atacarte, en muchas ocasiones quitan el cerco que tú tienes. La Biblia dice que una de las quejas de Satanás cuando habló con Dios, y Dios le dijo: ¿no has considerado tú a mi siervo Job, que no hay hombre como él en la tierra, temeroso de mí y apartado del mal? Una de las quejas del diablo fue: tú lo has rodeado a él y a todo lo que él tiene. ¿Cómo Satanás sabía que Job era un hombre rodeado? Porque él había ido a atacarlo. Y cuando había ido a atacarlo, no lo podía atacar porque alrededor de Job y de todo lo que él tenía, estaba rodeado por el poder de Dios, la unción de Dios, el poder del Altísimo, y ángeles tenían que estar ahí metidos también. Entonces, cuando Satanás veía todo eso, Satanás decía: pues, ¿quién lo puede atacar? Mira para allá cómo lo tiene. No lo deja solo ni un segundo. Entonces Satanás le dice a Dios: mira, este hombre te sirve a ti por lo que tú le das. Este hombre le sirve a ti porque le conviene. Porque tú lo has rodeado a él y a todo lo que él tiene. Y le dijo: y al trabajo de sus manos le ha dado bendición. Todo lo que Job hacía le salía bien. A él nada le salía mal. Hay gente que se acostumbran a que todo les salga bien. Pero el día que algo les sale mal, entonces ya no están tan seguros de lo que creen. Y no se dan cuenta, mi amado hermano, que hay veces en las cuales Dios tiene que quitar el cerco. Ese cerco que permite que todo te salga bien. Ese cerco que impide que te enfermes, que tengas problemas económicos, que te boten de tu trabajo. Ese cerco que impide que saques una F en un examen en la escuela o en la universidad. Ese cerco que tiene ahí, que cuando tú estás estudiando, los que son estudiantes aquí a veces dicen: óyeme, y yo me senté y los pensamientos me venían hacia la mente, era como Dios mismo dándome la respuesta, y yo escribía y escribía y escribía. Hay veces que Dios tiene que quitar ese cerco. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que demostrarle al diablo, no a Dios, porque Dios sabe lo que tú das, pero tú tienes que demostrarle al diablo que tú eres fiel a Dios en las buenas y en las malas. Alabado sea el Señor en esta hora. Dale el aplauso a Cristo, que Él se lo merece. El cerco no es quitado por causa de ti. El cerco es quitado por causa de Satanás. ¿Qué es una prueba? Una demostración de que Dios tiene confianza en ti. Dios permite que tú seas probado porque confía en ti. Y sabe, y dice Dios: yo confío en él, yo confío en ella. Y sé que al final de la guerra me va a ser fiel. Y Satanás dice: no, no te va a ser fiel. Le voy a atacar, le voy a dar con todo lo que tiene, y al final te lo voy a descarriar. Te la voy a descarriar. Te los voy a echar al mundo. Mire, mi amado hermano, yo hablaba con una persona los otros días y le decía: ¿sabes qué? Yo jamás en mi vida pensé que un hijo mío se podía descarriar. Jamás en mi vida. Si alguien me lo hubiera profetizado, le hubiera dicho: mentiroso. Usted no sabe cómo yo he cuidado mi casa. Usted no sabe cómo yo he cuidado mis hijos. Ellos son los que pueden hablar de eso. Cómo yo he cuidado mi casa. Cómo yo me he cuidado de cada aspecto de la vida espiritual de ellos, de guiarlos, de ayudarlos. Las horas que paso sentados con ellos en la sala. La palabra de Dios que se habla en mi casa. Las oraciones que se hacen en mi casa. Los ayunos que hacemos en mi casa.
Las veces que estando mis hijos durmiendo, yo me empapaba y mi esposa también las manos con aceite y nos íbamos cuarto por cuarto, imponíamos las manos sobre cada uno de ellos y hablábamos palabra de Jehová sobre cada uno de nuestros hijos. Usted no sabe las veces que yo cogía a cada uno de ellos, los levantaba así en las manos y les hablaba palabra de Dios. Yo jamás en mi vida esperaba que un hijo se me apartara. Jamás. Jamás de los jamases. Pero tengo dos apartados. Uno que se apartó, Dios lo reconcilió y fue, mi amado hermano, le permitió al diablo engatusarlo de nuevo y está de nuevo en la calle. Es más, yo he conocido cosas que mis hijos han hecho apartados, que yo digo, pero ¿cómo es posible, Dios mío, un hijo mío, con la palabra que yo le he enseñado? ¿Cómo puede llegar hasta ahí? Jamás de los jamases pensé yo que algo así podía pasar. Yo comparto esto con usted y créame, hermano, al principio a mí me daba vergüenza, porque Satanás atacaba la mente mía. Y me decía, un hombre como tú, que tanta gente lo conoce, que predica en tantas campañas, que ha sido de bendición para tantas personas, tienes que callarte la boca, porque ¿qué va a pensar la gente cuando tú hables de eso? Y un día Dios me dijo, habla de eso y pide la oración por tus hijos. No te dejes engatusar por el diablo, que lo que el diablo no quiere es que tú levantes una cadena de clamor por cada uno de ellos. Echa la vergüenza a un lado, habla. ¡Sí! Santo Dios. Y yo hablo de eso sin vergüenza ninguna, porque no tengo por qué avergonzarme. En una ocasión me llamó una persona y me dijo, mira, por ahí hay una persona, bueno, no, aleluya, no fue que me llamó, yo lo escuché también. Una persona en la radio diciendo que cuando un hijo estaba descarriado era culpa de los padres. Y yo sé, puede ser que hayan padres que sean culpables por la vida que han vivido, aleluya, porque no le han dado ejemplo a sus hijos, porque no le enseñaron la palabra. Pero ese no es el caso de un montón de padres cristianos. Habemos un montón de padres cristianos que hemos enseñado la palabra con integridad, con corrección, que le hemos dado amor a nuestra casa, amor a nuestros hijos. Mi amado hermano, pero que llegó el día en que ese hijo, esa hija tiene que decidir. Aunque usted no lo quiera, por más que usted cerque a un hijo suyo, a una hija suya, viene el día cuando el cerco será quitado y tendrán que enfrentarse a la realidad de la vida, tendrán que enfrentarse a la realidad de las batallas espirituales, tendrán que enfrentarse a la realidad de un diablo que viene a destruir, y tendrán que tomar una decisión, porque se van a ver, mi amado hermano, en el valle de la decisión, y tendrán que decidir si se van a ir al mundo, al pecado, a la manos del diablo, al infierno, si llegan a morir sin Cristo, o si van a decir, no, a mí me han enseñado la palabra, esta es una pelea a muerte y yo la voy a pelear y yo la voy a vencer, porque Jehová hará grandes cosas conmigo. Alabado sea Dios en esta hora. Santo. Hermano, yo pido la oración por mis hijos donde quiera que yo voy. Yo llamo pastores y pido la oración por mis hijos. Y cuando se ponen las cosas calientes, un poquito bravas con ellos, con los que están apartados, pido la oración por ellos. Y cuando alguno de los que tengo en mi casa se me flaquea un poco, pido la oración por ellos. Alabado sea Dios en esta hora. Pida la oración. Pida la oración. Hay ocasiones en las cuales necesitamos levantar una cadena sobre nuestra casa, donde solamente no basta mi oración ni la oración de mi esposa, sino que necesito la oración de todos aquellos que me aman. Alabado sea Dios en el día de hoy. Santo Dios. Algo que tenemos que entender es que el cristianismo es una batalla, es una vida de bendición. Es una vida de muchas victorias, pero es una vida de guerra, es una vida de conflicto,
Es una vida de batalla y jamás pensé que ese jueguito que yo tenía en estos días, que le decía a la gente, tengo una pelea a muerte con el flu, él me quiere matar a mí y yo lo quiero matar a él. Jamás pensé que hoy en mi cama Dios me cogería y me diría, es verdad, eso es una realidad. Es más, hay hasta personas que han muerto por causa del flu. Si tú saberlo, tú tienes una pelea a muerte y tú no eres el único. Todo creyente que habita sobre la faz de esta tierra tiene una pelea a muerte, no con el flu, es una pelea a muerte con el diablo, es una pelea a muerte con el infierno, es una pelea a muerte con los demonios y las malicias espirituales. A Satanás no le interesa solamente descarriarnos, a él le interesa matarnos y que cuando nos muramos sin salvación. Cuando te veas muerto sin salvación, ahí es que él puede aplaudir. Pero mientras tú estés descarriado o descarriada, pero estés vivo, estés viva todavía, Satanás sabe que hay esperanza de salvación para ti. Alabado sea Dios en esta hora. Santo. A lo mejor aquí hay algún descarriado de visita en esta noche. Créeme que a Satanás no le agradó, aleluya, que tú entraras por esa puerta hoy. Satanás se aterroriza cuando un descarriado decide visitar un lugar donde hay unción y donde se mueve Dios, porque Satanás dice, tanto que lo he peleado para tratar de matarlo y que se vaya sin salvación, y mira dónde se metió. Ahora ahí puede ser salvo, ahí la palabra lo puede alcanzar. Esto es una pelea a muerte. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Santo Dios. Los discípulos lo sabían. Hechos capítulo 14, verso 19 en adelante, nos habla de cómo la multitud de judíos de Antioquía y de Iconio persuadieron a una multitud para apedrear a Pablo. Lo apedrearon, dice la Biblia, hasta que pensaron que estaba muerto. La Biblia dice que lo arrastraron fuera de la ciudad y lo soltaron allá fuera de la ciudad como muerto. Ahora lo que a mí me llama la atención es lo que Pablo hizo. Porque mi amado hermano, si llegamos a ser nosotros, aún yo mismo, me entran a pedradas aquí en Nua, me arrastran, me sueltan allá en Belve, y si después de eso estoy vivo, me levanto para no entrar a de nuevo. Porque ahí están los que me entraron a pedrar. Pero mira acá, mira acá, mira. Le entran a pedrar, lo arrastran, lo dejan fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Alaba. Se levantó y se metió en el lugar donde le habían entrado a la pedra. Volvió a meterse ahí, mi amado hermano, porque Pablo sabía que esto era una pelea a muerte contra el infierno y él no estaba dispuesto a echarse a correr de esa pelea. Herodes mató a Jacobo y la Biblia dice que tomó a Pedro preso pensando matarlo en la Pascua. O sea, Herodes iba a matar a Pedro también. Pero la Biblia dice que cuando Herodes lo iba a sacar, o sea que ya Herodes dijo, mañana es el día para matar a Pedro. Dice, cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Oye eso, oye eso. Pedro está preso acá. Así de miedo le tenía Herodes al poder del Señor, de Cristo y el diablo. Está acá, está con cadena, está dormido entre dos soldados, o sea, dentro de allá de la prisión. Habían dos soldados, uno al lado de él, al lado del otro. Y dice, y al otro lado de la puerta, caminamos para acá. Acá está la puerta, está cerrada. Y ahí, más soldados, para asegurarse bien que este no se nos escapa. Pero la Biblia dice, y es aquí que se presentó un ángel del Señor.
y una luz resplandeció en la cárcel. Alaba. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Y cuando él se levantó, las cadenas se cayeron. No te quedes acostado si sientes que hay cadenas en tus manos, si sientes que hay cadenas en tus pies. Levántate, pero levántate pronto. Alabado sea Dios en esta hora. Porque cuando tú te levantes se caen las cadenas. Sí. Cíñete, ponte la sandalia. Lo hizo. Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía, no entendía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Pasó la primera puerta, la primera. Pasó la segunda guardia. Llegaron a la puerta de hierro que daba para la ciudad. Se les abrió por sí misma y salieron, pasaron una calle y el ángel se apartó de él. Y la Biblia después dice más adelante, hermano, que al otro día volvió a predicar en la misma ciudad. Alaba. Y lo buscaban para matarlo. Esto es una pelea a muerte. Santo Dios. Por eso tú te debes de dar una oportunidad. Escúchame que ya estoy para terminar. Date una oportunidad y vuelve a echar la red. Yo buscaba una forma para concluir este mensaje y de momento el Señor me dijo: date una oportunidad y vuelve a echar la red. Así que me fui por ahí buscando allá y me metí allá en Lucas capítulo 5, verso 5. Y esa historia donde Pedro y los discípulos están toda la noche pescando y no cogen nada. Nada. Y al otro día viene el Señor y le dice: vuelve para allá adentro y echa la red de nuevo. Date una oportunidad y vuelve a echar la red. Y entonces Pedro le dice: toda la noche hemos pescado y no hemos cogido nada, pero en tu palabra echaré la red. Echa esa red en la palabra del Señor, que la Biblia dice que Jehová está contigo como un poderoso gigante. Esto es una pelea a muerte. Y yo lo entendí, hermano, cuando recién convertido, y haberlo entendido tan temprano en mi vida de cristiano me ayudó. Sabes que a veces tenemos 20 años en la iglesia y no lo entendemos todavía. Y a veces cuando viene el conflicto, la prueba, la batalla, nos coge de sorpresa, como si lo que estamos pasando nosotros no lo debiéramos de pasar. Pero ¿sabes qué? Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Y como Dios tiene planes con cada uno de nosotros, a cada cual Dios le permite que pase por el conflicto que lo prepara para el plan que tiene con él o con ella. En el Señor nada sucede, mi amado hermano, al azar. Todo lo permite Dios. Y Dios no permite nada por permitirlo. Todo lo que Él permite, lo permite con un propósito. Con un propósito. Los propósitos de Dios son los que van dándole forma a nuestra vida. Y nuestra vida toma forma conforme al propósito que Dios tiene para ella. Y dentro de ese darle forma, Dios, que es el alfarero de nuestras vidas, que nos tiene en la rueda, que nos puso sobre de ella como barro, que puso la rueda a dar vueltas y ha colocado sus manos sobre ti y está dándole forma a esa vasija que es tu vida. Y dentro de esa forma Él permite que ocurran cosas, pero todo lo que ocurra en tu vida, no le tengas miedo, no le tengas temor, no te desanimes. Jehová está ahí aunque tú no lo veas, a tu lado aunque tú no lo sientas. Alabado sea el Señor en esta hora.
Mi amado hermano, y se vence la prueba cuando se toma una decisión definitiva. La decisión final es la decisión que tomó Job. Satanás dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene da por su vida. Déjame tocarlo a él. Tú verás que te va a maldecir. ¿Viste? Te va a maldecir. Satanás quiere que usted y yo maldigamos a Dios. Te va a maldecir. Él está en tu mano. Oiga la expresión que Dios usa. Hermano, pensemos en cosas que hemos leído, que hemos escuchado un montón de veces, y a veces cuando se nos predican en diferentes mensajes que pasan por nuestros altares, no les prestamos la atención debida, porque en el momento en el cual nos lo están predicando, no nos habla, porque nosotros no estamos pasando por eso. ¿Ves? Y a veces lo dejamos pasar por alto. Enseñanza que hay que atesorar en nuestro corazón para poderla usar en el tiempo malo. Pero fíjate, mira, la primera parte de la prueba de Job: todo lo que él tiene está en tu mano, pero a él no lo puedes tocar. Satanás no puede ir más allá de lo que Dios le dice, y no puede ir más allá de lo que Dios le permite. Por eso él fue, le destruyó todo lo que tenía, le destruyó los hijos, le destruyó sus siervos, lo dejó sin dinero. Pero Job dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo eso la Biblia dice que no hubo pecado en Job. Entonces volvió Satanás de nuevo y dice: bueno, piel por piel, todo lo que el hombre tiene da por su vida. Déjame tocarlo a él. Extiende tu mano, tócalo a él. Tú verás que te maldice. ¿Y sabes lo que Dios dice? Dios dice: he aquí, ahora no es lo que él tiene está en tu mano. Ahora es: he aquí, él está en tu mano. Pero guarda su vida significa no lo puedes matar. Mano, se lo soltó en las manos a Satanás. Y lo único que no le soltó de Job en las manos a Satanás fue su vida. No lo podía matar, porque la vida del que le sirve al Señor no está en las manos de Satanás, está en las manos del Dios al que nosotros le servimos. Pero se lo soltó. Tal vez tú estés pasando por una prueba hoy y tú no sabes que te han soltado y le han permitido al enemigo atacarte a ti ahora de forma directa. Y se está lanzando con todo lo que tiene contigo. Jonathan está en casa escuchando en esta noche por el internet. Todavía no ha podido salir de la casa. En estos días se nos enfermó. Algo que parecía ser una sencillez resultó ser más profundo de lo que nosotros pensábamos. Y yo le dije: ¿usted quiere ser un siervo de Dios? ¿Usted quiere que Dios lo use? Usted está predicando, la unción de Dios está en usted, Dios lo está usando, Él me está escuchando en la casa. Pues prepárese, porque todo siervo de Dios tiene que pasar por prueba. Vamos, eche callos ahí como buen siervo de Dios. Eche para adelante. Vamos a ver si de verdad las piedras botan chispas. ¿Ah? Vamos, para adelante. Eso es así. ¿Ah? Él está en tu mano. Y ahí salió, lo golpeó, le dio con todo lo que tenía, le metió una sarna desde la punta de los dedos de los pies hasta la coyuntura de la cabeza. Todo ahí. El hombre cayó ahí en el piso, en el polvo, se rascaba, carne viva. Satanás esperando la maldición que nunca salió. Sí. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Mira, escúchame, pasa por la prueba que tú pases, pasa por la batalla que tú pases. Si quieres, haz como Jeremías, que en una ocasión habló y dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Habla como tú quieras hablar, pero oye bien, Jeremías dijo: pero tenía dentro de mis huesos un fuego ardiendo, que yo traté de aguantarlo, pero yo no pude. Habla como quieras hablar, pero no permitas que el fuego que está en ti se apague. Alabado sea Dios en esta hora.
No, no, tú eres humano y yo lo sé. Y que hay pruebas que debilitan a uno, también lo sé. Porque yo he sido debilitado también. En medio de batallas, tal vez usted nunca se ha dado cuenta. ¿Sabe por qué? Porque el pastor, por lo menos así lo aprendí yo de mi pastor, nosotros tenemos que ser payasos. Y aún en los momentos más duros de nuestra vida, tenemos que estimular a un pueblo a seguir hacia adelante. ¿Ah? Ahorita me llamó José Ramón, fue a ver a mi pastor en el día de hoy. Me dice: Naldo está bien delicado de salud. Ya no puede respirar por sus propios pulmones. Le tienen un respirador artificial. Me dice él: si le quitan el respirador se muere. Sus pulmones no tienen fuerza para respirar. Sus pulmones se cerraron. Pero me dice: pero ese viejo es tremendo. Ah, dígamelo usted a mí. Me dice: yo le hablaba la palabra y veía cómo él se gozaba. Tiene una tablita al lado de él que le escribe y se comunica. Hasta se rió. Me dice: a veces le tienen que limpiar, porque usted sabe que esa cosa se llena de flema y hay que limpiarla. 2 minutos que se lo quiten, queda en una desesperación porque no le entra aire. Y poco a poco se le va cortando la vida a un hombre de más de 80 años, que, como me decía una hija de él conversando conmigo los otros días, yo lo que no entiendo es por qué Dios tiene que permitir que un hombre como él, que le entregó su vida, que le entregó su ministerio, que le entregó su juventud, que lo único que ha hecho es preparar hombres para él, ¿por qué Dios le permite en los últimos días pasar por cosas así? Yo le pido a Dios que le permita irse con tranquilidad, Naldo, que no le permitas morir en una crisis así de desesperación por falta de aire. Pero Naldo, ¿por qué? Me dice ella me dice: yo desearía que tú estuvieras aquí con nosotros, pero yo sé que tú tienes tus responsabilidades. Y yo le dije: pero ¿sabes qué? Es que aún en los momentos de nuestra muerte, aún en los días difíciles, nosotros los hombres y las mujeres de Dios somos un espectáculo para el mundo. De la misma forma que Cristo fue un espectáculo para aquellos que le observaban. Nosotros somos espectáculos para el mundo, espectáculos para los pecadores, espectáculos para nuestros familiares. Y le dije: seguro estoy que hay en ese hospital hay gente que está tocada. Y ella me dijo: oh, de eso no cabe duda. Hasta las enfermeras dicen: este hombre tiene algo dentro de él grande para poder soportar algo como esto. Y es que hasta el último segundo de nuestra vida, con nuestro testimonio, aún en la muerte, nosotros somos espectáculos para el mundo. ¡Suira! Ese hombre que está allí esperando que le llegue el día de irse con el Señor, en uno de los momentos críticos de mi vida ministerial, empezando mi pastorado, cuando iba casi todos los días donde él, llorando y sufriendo, me dijo: ¿tú quieres que Satanás no te moleste más? ¿Tú quieres que el diablo no te moleste más? ¿Tú quieres que el diablo te deje tranquilo? ¿Tú quieres que Satanás no se venga más contigo? Me dijo ese hombre: entrega el pastorado, regrésate a la iglesia de nuevo, siéntate en el banco de atrás, no cantes, no alabes, no prediques, no hagas nada para Dios. Y yo le dije: pastor, pero si yo hago eso, me muero. Y él me contestó: pues cuando el diablo vea que tú te mueres espiritualmente, entonces te dejará quieto. Porque mientras cantes, mientras prediques, mientras seas de inspiración para la vida de otros, Satanás siempre estará buscando la forma de destruirte. Y mi amado hermano, esa fue la enseñanza que cambió mi vida en cuanto al sufrimiento se refiere. Yo dije: se acabó la queja conmigo. Ese hombre está allí, su cuerpo languidece en una cama y poco a poco se va agotando su vida.
aún mientras su vida se agota, es un ejemplo para los que les rodean. ¿Sabes qué? En estos días pasó a morar con el Señor un evangelista de Puerto Rico. Se llamaba Ismael Escribano. Todos los pueblos de la isla le conocen, porque desde que yo tengo conocimiento, este hombre corrió todos los pueblos de la isla con su carpa predicando en más de una ocasión. No hay un pueblo que él no hubiera visitado. Me decía José Ramón López que yo lo llamé y le informé para que fuera hasta allá y que le hablara a su familia palabras de mi parte, porque Escribano hasta llegó a dormir en nuestra casa allá en Puerto Rico y dimos campañas con él. Me dijo, cuando fui allá, allí habían pastores de todo Puerto Rico. Y me dijo que había hablado con la esposa de él. Esto es una pelea a muerte. Hacía como un mes que yo había hablado con él. Le había dado un ataque al corazón y estaba bastante mal. Le quisieron poner un marcapasos y él dijo que no, aunque el doctor le dijo es tu única esperanza, él dijo que no. Estaba en la casa. Dice José Ramón que Mercedes, la esposa de él, le dice, de momento se le ha pegado un dolor de pecho horrible. Avancé, lo cogí, me metí con él en el carro, comencé a guiar hacia el hospital. Le puse la mano en el pecho mientras guiaba y oraba, y entonces él me decía, y cuando José Ramón me lo dijo, me sonreí, porque esa era una expresión de él que siempre tenía en la boca. Él le decía, vamos para adelante, Mercedes. Él siempre decía eso, vamos para adelante, Naldo. Siempre decía eso, vamos para adelante, Mercedes. Y ella ahí con la mano en el pecho de él, y él seguía diciéndole, vamos para adelante, Mercedes, vamos para adelante, Mercedes, vamos para adelante. Y dice ella, y diciéndole, vamos para adelante, se fue con el Señor en el mismo carro, no llegó vivo al hospital. Y a veces nosotros por cualquier cosita estamos que ya no queremos ni ir a la iglesia. Y la Biblia dice que todavía no hemos resistido hasta la muerte peleando contra el pecado, como Cristo resistió hasta la muerte. Me decía José Ramón, cuando fui al velatorio, aquella mujer estaba bien fortalecida, una fuerza increíble. Y yo también llamé al pastor allá de la iglesia de Santa Isabel, donde pastoreábamos anteriormente mi esposa y yo. Le dije, ya sabes que Escribano pasó a morar con el Señor. No lo sabía. Pues mira, busca información, creo que lo van a velar allá en San Lorenzo, vete por allá y si puedes háblale a ellos de mi parte. Y él se fue para allá. Inclusive el día del funeral, cuando lo llevaron al cementerio, él estaba allá y me llamó y me dijo, estuve allí, estuve en el cementerio, me dieron una parte para hablar y hablé también de parte tuya. Y le digo, ¿y qué? ¿Cómo estaba Mercedes? Me dice, no, Mercedes tenía una fuerza increíble, una fortaleza tremenda. Y yo decía dentro de mí, pero ¿cómo no va a tener una fortaleza tremenda una mujer que su esposo, mientras se iba contra el Señor, con el Señor, el mensaje que le dejó sembrado en la mente, en el corazón y en el espíritu fue, vamos para adelante, Mercedes, vamos para adelante? Esto es una pelea a muerte, mi amado hermano, pero hay que confesarlo, vamos para adelante, aún en el segundo mismo de la muerte, vamos para adelante, porque Jehová hará grandes cosas. Y aunque me maten, él esperaré. Le quita la manzole, ahora batalla aquí a manzole. A su nombre, estemos de pie en esta noche. Padre, yo he predicado tu palabra en esta noche.
como tú me la entregaste, la entregué. Hasta donde tú la llevaste, la llevé. Ni le añadí, ni le quité. Permite que esta palabra no torne atrás vacía. Que sea prosperada en aquello para lo cual se le envió. Si hay aquí algún descarriado, reconcílialo contigo. Alguien que nunca te ha servido, sálvalo. ¿Y qué de nosotros, oh Dios? ¿Qué de aquellos que te servimos, pero que estamos en prueba, en batalla, en conflicto? Que sabemos que tú has dicho que harás grandes cosas con nosotros, y Satanás también lo sabe. Y quiere impedir en la vida de algunos que puedan visualizar sus oraciones contestadas y su vida resuelta, porque tú has hablado y lo has prometido. Fortalece al que tiene las rodillas debilitadas, al que tiene las manos paralizadas. En el nombre de Jesús, mantenga su comunión. Yo pregunto en esta noche, ¿habrá aquí alguna persona de visita hoy que esté descarriado o que no le sirve al Señor? Y que en esta noche levante la mano donde está y me diga: pastor, yo quiero reconciliarme con Dios. Yo quiero darle mi vida a Jesucristo. Yo quiero comenzar una vida nueva desde hoy, desde esta noche en adelante. Yo quiero que ese Cristo que acompaña a sus hijos hasta el último segundo, que fortalece a aquellos que le sirven hasta el último aliento de vida, yo quiero hacerlo mi Dios en esta noche. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Todos los que hay aquí ya le sirven al Señor. Entonces, quiero hacerle un llamado a los que están acá presentes, que ya le sirven al Señor. ¿Estás debilitado en la fe? ¿Sientes que en estos días el piso sobre el cual tú caminas se desmorona y se hace pedazos debajo de tus pies? Sientes como si el infierno abriera sus puertas para tragarte. Te recuerdo que la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Pero necesitas fuerzas. Ven al altar a buscar esas fuerzas en esta noche. Ven y dile al Señor: Señor, dame tus fuerzas, porque yo las necesito. Ven, habla con Dios en este altar. Habla con Él. Preséntale tus batallas, tus luchas. Habla con Dios. No cierres tu corazón al Señor. Pasa por la batalla que pases, pasa por el conflicto que quieras pasar en tu vida, pasa. Pero a Dios déjale la puerta abierta para que entre y salga de tu corazón cuantas veces Él desee. Santo.
amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Cántalo conmigo y oramos ya mismo, cántalo. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor Santo. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, estar postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Habla con Dios en este altar. Amarte solo a ti, Señor. Cántalo, cántaselo al Señor. Y no, déjame oírte, que se oiga como un coro. Seguir tu voluntad, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Cántalo conmigo. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Una vez más. Amarte solo a ti, Señor. Alto, alto. Amar. Ahora sí. Díselo desde adentro. Ahora sí. Amarte solo a ti, Señor, Padre mío, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar. Sí, Señor. Mío. Repítelo de nuevo. Seguir. Seguir